Ustedes saben que hay un manjar que se prepara y se comparte cada sábado y luego muchos bendecimos también a los que nos verán por las redes, porque esta palabra puede unir generaciones y no solo los jóvenes son bendecidos con los proverbios. Luis Palau, que ya partió a la presencia del Señor, es evangelista, siervo de Dios, decía y aconsejaba leer los proverbios y él decía que hay 31 proverbios en la Biblia, uno para cada mes. Bueno, saquemos febrero, que a veces trae 29 o 28, pero un proverbio por día para adquirir sabiduría. Y es una bendición porque soy testigo también de que hay hermanos mayores que se unen a cada enseñanza de los proverbios y también por esto son bendecidos. Y bueno, vamos a retomarlo y vamos a recordar esta verdad central de esta serie de mensajes basado en los proverbios, y es que Dios quiere que todos nosotros seamos felices y en su palabra nos enseña que la vida plena y feliz está solamente en Él. Dios quiere que seamos felices y esta verdad derriba eso que a veces flota en el inconsciente colectivo, esa falsa concepción, esa falsa creencia de que Dios pareciera que fuera un Dios tirano, un Dios amargado y que todos los que se acercan a Él tienen que vivir de esa manera, en forma amargada. Eso es una mentira. Dios es un Dios que da plenitud de vida, da gozo, da felicidad. Hasta hay una película que dice su título, En busca de la felicidad. Bueno, en busca de Dios, porque en Dios está la felicidad y Él desea que seamos felices. Y bueno, en los últimos encuentros con los proverbios, en el capítulo que nuestro pastor fue desglosando, se llegó a la conclusión de que la palabra nos da razones por las cuales debemos ser buenos hijos, y esto de buenos hijos es ser obedientes al Señor, pero también nos da las instrucciones. No es que nos deja a la deriva y cada uno haga lo que crea, lo que sienta, sino que la palabra del Señor es el manual de vida. Él nos dio vida, Él es nuestro creador y nos ha dado un manual del usuario de esta vida y nos presenta instrucciones ¿para qué? Para poder alcanzar, ¿no?, esta felicidad que está en agradarle a Él. Así que todo lo que hemos estado viendo, en primer lugar, los puntos principales fueron que para alcanzar esta felicidad tenemos estas instrucciones. La primera, debo ser constante en mi compromiso con Dios. ¿Ah? Y sabemos que somos hijos del rigor y que a veces nos inscribimos en cursos que no terminamos, nos compramos el equipo de gimnasia para empezar la actividad física y la dejamos por la mitad, pero la propuesta es que tenemos que ser constantes en nuestro compromiso con Dios. En segundo lugar, recordamos estas instrucciones, estuvimos viendo que debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Algunos quieren alcanzar la felicidad, algunos pretenden agradar a Dios, tienen a Dios en su boca, pero están divorciados de la palabra, no conocen las instrucciones o si las conocen, no las quieren obedecer, pero debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos conservar el temor de Dios para ser santos para Dios. Y temor, ya lo estuvimos viendo, no es miedo al castigo, sino ese deseo de agradar a Dios. ¿Cómo no voy a obedecerlo si yo deseo agradar a Dios? En cuarto lugar, debemos servir a Dios con los bienes materiales. Y si alguno creyó que esto es para los padres de familia, para la gente mayor, para la que ya tiene una casa a cargo, estuvimos bien viendo en la palabra de Dios que se empieza a aprender desde chicos. Somos testigos, nuestros hijos aprendieron y a veces hasta vaciaron sus alcancías, ¿no? Vaciaron las alcancías en el altar. Y uno puede decir, no, porque pobrecito, se va a quedar sin lo que quería comprar, pero aprendieron a dar a Dios. Y uno aprende a honrar al Señor con los bienes y siembra y no sabe cómo ni cuándo esos tesoros en el cielo, de los cuales Dios tiene registro, Él los suelta en el momento de necesidad. Desde temprano y desde jóvenes podemos aprender y debemos aprender a servir a Dios con los bienes materiales, ¿sí?
Eso doy gracias a Dios por mis padres y por poder haberlo practicado desde joven. Y Dios siempre, siempre abrió puertas de bendición para mi vida. En quinto lugar, debemos soportar con paciencia los problemas y las aflicciones de la vida. Es una mentira creer que no vamos a tener dificultades. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando vengan las aflicciones, empezamos a hacernos fuertes. Y quiero decirles algo, no creamos que las aflicciones son para la gente grande, nada más. Porque niños pequeños, problemas pequeños, y vamos creciendo y los problemas nos van a acompañar toda la vida. Y desde temprano debo aprender a tolerar la frustración, a superar los problemas y a hacernos fuertes. Quizás alguno en forma temprana también tuvo grandes aflicciones en la vida o grandes pérdidas en el hogar. Yo a los 16 años dejé de tener a mi papá y la inseguridad y el sentimiento de orfandad vinieron. Quizá alguno tuvo alguna situación similar, pero Dios es buen Padre. Y Él siempre está en todos los momentos, aún en las aflicciones más tremendas de la vida. En sexto lugar, vimos que debemos poner todo nuestro interés en obtener la sabiduría. Y a mí me llena de gozo que esta casa esté llena de jóvenes que desean obtener sabiduría. Sabiduría no es intelectualmente crecer en conocimiento, aunque maravilloso, estudien, esfuércense, busquen la excelencia. Sabiduría no es colgar títulos y cuadros en una pared, aunque les voy a decir, estudien y supérense. Sabiduría la necesitamos para vivir. Hay gente que es muy académica y ha logrado grandes éxitos en su vida, en su intelecto, sin embargo, no tiene sabiduría para vivir. Y Dios nos da sabiduría para ser felices. Nos puso en esta tierra, así que nos quiere dar felicidad y plenitud en esta vida. Pero hoy vamos a estar viendo dentro de estas instrucciones 2 instrucciones más y la que nos corresponde en esta hora es esta, que debemos gobernarnos con las normas de la palabra de Dios. Esto es sabiduría, pues ese es el camino de la tranquilidad. Así que vamos a ver esta instrucción para una vida plena, para una vida abundante. Dios quiere darnos plenitud de vida. Y vuelvo a reiterar, no es que los problemas vienen para los grandes, porque vemos niños con intentos de suicidio. Llegan jóvenes en que lo han probado todo en forma temprana y no tienen sentido ni motivación para vivir. ¿No lo han visto ustedes? Entonces quiere decir que para todos, aún para los jóvenes, la plenitud de vida está en el Señor. Así que debemos gobernarnos con las normas de la palabra de Dios. Y vamos a la palabra, en este capítulo 3, el verso 21 al 26 dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley, obedece la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño te será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que no debemos apartar de nuestros ojos, ¿qué cosa? La ley. Pero uno dice, cuando dice la ley, la ley. Cuando llega alguien, a lo mejor obediente, estructuradamente ordenado, dice, llegó la ley. Pero a veces tenemos un concepto, y hoy esto se está también generando, ¿no? Como que la ley, eso lo único que me hace es prohibir, es limitarme, es negarme a disfrutar la ley. Pero la ley del Señor puede ser nuestra delicia. De hecho, juntamente con el pastor, ha sido nuestra delicia la ley de Dios. O sea, nada que ver con esto de que esta ley te está privando de deleite. Por el contrario, el salmista dice que Él se deleita
en la ley del Señor. La ley del Señor es buena y la ley nos da idea de autoridad. Dios y su santa palabra son la autoridad para cada cristiano, son la autoridad de cada cristiano. Y yo pensaba en esto, ustedes son parte de una generación que se le llama la generación líquida. Para que algo se solidifique, cambie de estado, por ejemplo, un bizcochuelo, ¿uno qué hace? Lo pone todo en una chirlo, ¿no? En un estado líquido y lo pone al horno, al calor y cambia de estado y luego es sólido. Pero hoy se está hablando de que todo es líquido. Toma forma según la ocasión, según el entorno. Hoy pienso que esto es así, mañana cambio y es de otra manera. Pero la ley del Señor es inmutable. La ley del Señor no cambia de estado. Hoy en tu estado colocas algo en las redes, después ya no te sientes, hay una inestabilidad, ahora me siento de otra manera, hoy se siente entusiasmado, después se siente bajoneado y estamos así. Y se habla de esto, ¿no? Aún en el género, pareciera que hay que fluir como algo chirlo que se derrama y que no tiene tiempo para tomar solidez. Por eso nadamos contra corriente. En medio de una generación líquida, decidimos por amor, porque esto es garantía de felicidad, cimentar nuestra vida en la roca, en la ley de Dios, que es inmutable, que no cambia, que es sólida, que no es líquida. ¿Me dicen amén? La ley. Así que en medio del relativismo, hoy se dice todo es relativo. Lo que hasta ayer era, ya no es. Si se levantara mi abuela de la tumba y viera cómo vive la juventud hoy y las leyes que se han promulgado en nuestra nación y en tantas, se agarraría los pelos. ¿Por qué? Porque es de una generación que apostaba a la pureza, a la fidelidad, pero hoy no están estos valores vigentes. Ni las leyes tienen nada que ver con esto, pero la palabra de Dios sigue siendo la ley que no cambia. ¿Cuántos quieren basar su vida en la ley del Señor? O sea, obedecerla. Pero aunque esa palabra ley, ¿no? Pareciera que tiene una connotación negativa, la ley es buena. Y también dice la ley y el consejo. Y esa palabra consejo suena como hasta más suave, ¿no? ¿Por qué? Porque da la idea de amistad, de cercanía. Cuando alguien te brinda un consejo, ¿no? Habla de una ternura, de un cuidado, de alguien que te habla anticipadamente para que no sufras el daño. Así es Dios, así es nuestro Padre, que es también amigo. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Algunos se llenan la boca hablando de Jesús, pero su vida está totalmente disociada de lo que es obediencia a los principios de su palabra que no cambian. Que no es que ahora hay más modernidad, entonces esto hay que adaptarlo. Esto no cambia y es la clave para obtener la plenitud y la felicidad. Así que el Señor nos da consejo. ¿Qué hace Dios? Nos exhorta. ¿A cuántos Dios los ha exhortado? Y uno dice, ay, a veces he llorado, pero me exhortó para mi bien, para que corrija mi manera de conducirme y vuelva a la senda, para que lo torcido se enderece, para lo que anda rengo se sane, para lo que se salió del camino vuelva. Porque este camino, dice el profeta Isaías, será llamado camino de santidad. Ayer, en el siglo XX y en el XXI que estamos viviendo. ¿Cuántos me dicen amén? Camino de santidad. Y nos dice el profeta que el que se crea que es muy torpe, ni el torpe se va a extraviar si es que quiere estar en este camino. ¿Cuántos quieren estar en este camino? Nadamos contra corriente. Así que Él es nuestro Padre, nuestro amigo y nos da este consejo. Así que no luchemos contra la palabra. Algunos tienen unas ganas de modificar. Vio que la Constitución, hay gente que está ahí que quiere modificar las leyes, pero esta ley no cambia.
Y algunos quieren hacerle decir a la palabra lo que no dice, para que la palabra se termine amoldando a la manera de vivir en la que quieren conducirse. Pero somos nosotros los que nos tenemos que amoldar y convertir a lo que Dios nos dice en su palabra. Esto es garantía para darnos plenitud y felicidad. Así que la idea es que todo el tiempo y a cada paso de nuestra vida estemos mirando, considerando y obedeciendo la palabra de Dios. Muchas veces enseñamos como una declaración de memoria, la palabra de Dios, la única regla infalible, que no falla, de fe, no de lo que creo allá lejos abstractamente, no, de fe y de conducta. Entonces, cuando pienso algo, cuando quiero tomar una decisión, cuando quiero hacer algo, lo mido con esta regla. Lo que yo estoy pensando hacer, lo que yo estoy sintiendo, lo mido con la regla infalible. ¿Coincide? ¿Es correcto? No, si no es correcto, lo desecho, porque quiero obedecer su palabra. ¿Qué resultados nos trae? Poner los ojos en la palabra de Dios para que ella nos mida, para modificar si no estamos haciendo lo que ella nos dice, da vida a nuestra alma. ¿Y saben qué? Hay quienes pueden ir, y ustedes se pueden jactar, los jóvenes no tienen grandes problemas de salud. Alguno puede decir, yo tengo buena vida, ¿no? Y la Biblia, la palabra vida se traduce desde el original con dos términos. Una es la vida bios, la vida física, lo biológico, y otra cosa es el término zoe, que habla de la vida espiritual. Hay mucha gente que tiene sus análisis perfectos. Va al bioquímico y dice, usted está sano, no tiene nada, está perfecta su vida física. Pero hay otra vida. Y estamos hablando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra mente, de nuestra voluntad. Dios nos da vida. ¿Cuántos tienen vida? Vida es relación con Dios. Vida no es religión. Él dice que nos da gracia a tu cuello. ¿Qué será, una chalina que nos ponemos? No. Esto significa esta expresión dignidad, honor, gracia. La palabra gracia está relacionada con carisma, con belleza, con una belleza que no pasa por los estereotipos de belleza de hoy, tanto de varones como de mujeres. Y entonces pasan por un cirujano y salen todos en serie iguales. ¿No se han dado cuenta de eso? Las mismas mejillas, las mismas expresiones, todos pasaron por la misma mano del cirujano. No estoy hablando de esa belleza externa. Hay una gracia que viene de Dios, que es la que sana el alma. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre, estamos hablando de felicidad y de alegría, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Y vos decís, esa persona, ¿qué tiene? Tiene gracia, gracia de Dios. Si alguno creyó y se miraba al espejo en la adolescencia y se encontraba los 1001 defectos, ¿cuánto les pasó en esa etapa? Cuando Dios sana tu corazón, cuando Dios llena tu corazón, estás reconciliado con la imagen que el espejo te devuelve. ¿Por qué? Porque Él te da plenitud aquí, te libra hasta de los complejos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace el Señor para nosotros. En tercer lugar, que nos da seguridad en tu camino, en tu destino. Tu pie no tropezará, dice, no tendrás temor del futuro ni del presente, vivirás y estarás tranquilo. Saben que yo recuerdo, Dios me ha librado del temor y de todos los primos hermanos de la familia de palabras de lo que es temor, de la timidez, de la inseguridad, de la intimidación, que a veces viene por circunstancias o por personas. Dios nos libra de esto. Yo tengo recuerdos de niña, de irme a dormir y tener temor. Y preguntar de una pieza a la otra, ¿está cerrada la puerta con llave? Sí, Andreita, está cerrada. ¿Y las rejas? No, yo recuerdo, tengo esos recuerdos de agarrarme a una estatuilla que me habían regalado con cariño, mi abuela. Entonces parecía que era como un amuleto, el amuleto de la protección. Capaz que alguno ha heredado eso. La medallita, ¿no? Y yo me acuerdo pedir porque no conocía a Dios.
Dios es espíritu y Él te da seguridad, Él te da paz. ¿Saben qué recuerdo yo en mis años jóvenes? Claro, uno va a la primaria. Bien, traemos las notas, traemos el boletín. Libreta de calificaciones, se dice ahora. Bueno, pasamos al secundario, bueno, todo bien, la juventud. Pero termina el secundario y uno dice, ¿y ahora qué? Y bueno, no, posterguemos la cosa, estudien, hagan todo lo que les venga a la mano. Cuando uno se organiza más cosas puede hacer. Dios nos desarrolla en esas capacidades. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Y ahora, yo recuerdo que mi abuela me daba siempre palabras de afirmación. Como estudiaba esto, estudiaba lo otro, estudiaba. Nena, vos te va a ir bien, me decía, no te va a faltar trabajo. Pero un día me faltó el trabajo. Y lloraba yo, porque golpeaba las puertas y los papeles y los títulos no me servían para nada. Necesitaba que Dios me abriera una puerta. ¿Y saben qué? Dios la abrió. Pero ¿qué quiero decir? Temor al futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si nadie me va a querer? ¿Nadie me va a amar? ¿Con quién me casaré? Dicen los jóvenes. No levante nadie la mano, pero yo sé que muchos han pensado eso. ¿O no? Temor al futuro. Vivir en temor al presente. La palabra del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Y hay situaciones que a veces, no todos quizás la vivieron, pero traen inseguridad crónica. Y ¿saben qué? Yo he comprobado la promesa del Señor. Todos aquellos que han llegado, quizás alguno sea el único que viene de su familia, pero los ojos de Dios están sobre tu vida. Y Él te va a bendecir en el presente y te va a bendecir en el futuro. Y no imaginas todo lo que Dios puede darte. Por eso vale la pena estar en amistad, en comunión, en obediencia al Señor, porque eso te da una vida feliz. ¿Me dicen amén? Así que el Señor nos da seguridad. El Señor nos librará de caer en la trampa. Cuando tenemos temor de Dios y queremos agradarle en este caminar, podemos discernir cuando vienen situaciones, personas que nos quieren apartar del camino. Quiere el Señor que, como hemos leído en otras instrucciones, puedas ser constante en tu compromiso con Dios, porque en Él está la felicidad. Así que esta primera parte dice que debemos gobernarnos con las normas de la palabra de Dios, que son la ley y el consejo, y que traen todos estos beneficios que hemos dicho, estos resultados. Hoy día hay una tendencia a la rebeldía, a la anarquía. A mí nadie me manda. Sale una norma y todo el mundo quebranta las normas. No hay, parece, ni poder en la autoridad que anda por las calles, ¿no? Con esa autoridad delegada a la policía. No, nadie hace caso a las normas, ¿o no? Constantemente. O ese otro argumento que sube, a mí no me manda nadie, yo me mando solo. Típico de la rebeldía adolescente, un portazo y me voy. Y a mí nadie me va a poner a nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero Dios quiere un corazón dócil. Dios me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y Él me lo dice en su palabra y yo lo voy a obedecer. Y eso será bendición para mi vida. Dice el Salmo 32, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántos quieren un corazón dócil? Yo me voy a dejar gobernar por la palabra de Dios, y aunque uno u otro lo tilde de debilidad, esta va a ser mi fortaleza, porque esto me va a dar plenitud de vida, paz, seguridad en el presente y en el futuro. Amén. Pasamos a la segunda y última instrucción. Debemos hacer a nuestro prójimo, al próximo que tenemos a nuestro lado, todo el bien que podamos y ningún mal. O sea, no basta con no hacerle mal, sino hacerle el bien. Dice, no te niegues, verso 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón.
si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ahora fíjense, está para hacer un cuadro comparativo, ¿no? Trazamos, dividimos en dos columnas y ponemos los beneficios de dejarse gobernar por el Señor, y esto trae, ¿no?, de hacer bien siempre a nuestro prójimo, y todo lo otro, ¿no?, las consecuencias de hacer lo contrario. Así que miremos los consejos de la palabra de Dios que nos da aquí. En primer lugar, hacer el bien a quien es debido. A veces equivocamos, ¿no? Sembramos donde no tenemos que sembrar. Dios nos da sabiduría para esto. Hacer el bien a quien es debido. Y también dice, hacer el bien cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿no? Hay siempre un orden. Hay gente que es compulsiva para el dar, o deja de dar a los suyos para dar y deja de cumplir responsabilidades con los propios, y es un héroe para todos los demás, y en su propia casa es un desastre. Dios es un Dios de orden. Él nos da sabiduría para poder hacer bien a quien es debido y en el orden debido. Así que acá dice, no te niegues a hacer el bien. Algunos dicen, no le hice mal, pero te has negado a hacer el bien. Y el Espíritu Santo trabaja tan profundamente que no solo nos impulsa o nos inspira a hacer el bien, sino que nos habla cuando cometemos el pecado de omisión, cuando dejamos de hacer pudiendo hacerlo. ¿Me doy a entender? Así que dejemos que el Espíritu Santo nos hable mucho más profundamente de lo que estamos acostumbrados. No es solo hacer el bien, tampoco estar atentos si no hicimos, no estar en modo neutro. Modo neutro puede llegar a ser un pecado de omisión, de dejar hacer aquello que yo tenía la posibilidad de hacer. Dejar de brindar esa ayuda. Y esto lo podemos aplicar a todo, aún en el servicio, en las oportunidades que Dios nos da. Así que ni por omisión, y acá también aparece en el contexto, ni por intención, porque dice no, el 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo. Ay, pero qué maldad. Y a veces hay cosas que se hacen con intención. Qué tristeza. Dios no está allí. Porque tener al Señor es el Espíritu Santo en nosotros, produce cada vez más fruto y cada vez nos tenemos que parecer más a Jesús. No quiere decir que a veces no nos equivoquemos, que salga de nuestra boca algo inapropiado, que tomemos una decisión equivocada, pero ir automáticamente al arrepentimiento para que el Señor nos limpie y podamos corregir aquello que el Espíritu Santo desde adentro nos señala. Así que hacer bien a quien es debido, hacer el bien a quien es debido cuando tenemos los recursos para hacerlo, no prometer para mañana, dice el contexto, ¿no? Lo que puedo hacer hoy. Mi abuelo decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es como una regla, ¿no?, de productividad. Pero qué triste es dilatar o postergar algo cuando en beneficio de otra persona, ¿por qué hacerlo esperar si hoy yo puedo brindar esto? Hay una canción que con el pastor conocemos de muchas décadas atrás que dice, mañana lo voy a hacer, mañana, siempre mañana. Y hay gente que ha postergado, y no hay nada más hermoso que amar y servir a Dios y ofrecer lo que recibimos de Dios, el talento que sea, la capacidad, la destreza, porque ¿saben lo que ocurre con aquel que le empieza a trabajar y a poner en servicio? Dios empieza a añadirle más. Pero algunos esperan y todavía estamos esperando. Pero qué bueno es poder brindar lo bueno en lo que Dios nos vaya dirigiendo hoy y no dilatar para mañana. Esto también incluye, ¿no?, la ayuda que podamos dar
al pobre. Hay chicas que dicen, no tengo qué ponerme. ¿Conocen esa frase? Obviamente. Y abren el placar y tienen un montón de cosas. Y se puede vivir con mucho menos. ¿Cuántas chicas dicen amén? Y de pronto, si eso que está ahí, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la iglesia del Señor. Uy, yo tengo esto. Uy, vi a fulano, ¿viste fulano las zapatillas que tiene? No, eso no es, eso no lo hace el Espíritu de Dios. Mirá, dice, burla, eso no lo hace. Ahí habla que Dios se va a burlar de los que se burlan. La burla, el humor, entre paréntesis, el humor basado en la burla no es humor, porque se ríen 4 en un grupo de 5 y uno queda avergonzado. Eso no es creatividad para el humor. Pero el Espíritu de Dios sí hace esto. Uy, yo tengo esto, y el Espíritu Santo te muestra la necesidad de otro. Uy, esto le va a venir bien a fulano. Entonces lo preparás en el secreto y bendecís a alguien. Eso lo hace el Espíritu de Dios, que es amor. Y desde adentro empieza a transformar nuestro corazón egoísta, que siempre miraba todo para sí mismo y para su rancho. Y ahora nos da la mirada para poder ofrecer y bendecir a otro. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. La ayuda al pobre, el pago de las deudas. Esto también, ser responsables, empieza desde ahora, desde temprano. El pago de impuestos, bueno, para los que tienen compromisos, de salario, la provisión para nuestros familiares que están en necesidad. Esto sería un capítulo aparte también para un orden, ¿no? Conocemos casos que algunos, por ayudar a toda la parentela, han dejado a los hijos sin comer. Entonces, hay un orden, pero uno siempre puede brindar con generosidad, ayuda de todo tipo. Y a veces cosas que no pasan por el dinero. Hay cosas que no se compran con dinero. La atención, un llamado, la escucha, un buen consejo, ser pacificadores, no prenderse en la rebeldía. ¿Cuántas cosas, de cuántas maneras podemos contribuir para hacerle bien a nuestro próximo? Y dice también la buena disposición para todo acto de amistad. Esto estaría comprendido en esto. Todo acto de amistad y de humanidad. Dios hace esto en nuestra vida. Nos va transformando y el Espíritu Santo en nosotros nos pone el deseo, el querer y luego el hacer de que podamos darle bien al que tenemos a nuestro lado. No pensar en hacerle mal a nadie, eso ya sería estar en un nivel infernal, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de malas intenciones. Dios nos libre. Que nuestras intenciones estén alineadas con lo que Dios quiere. Y Dios siempre quiere el bien. No meterse en pleito, este contexto habla, ¿no? Sin razón. Y ¿saben qué? Yo pienso aquí que hay cosas que las he visto a esta altura de la vida, debajo del sol, que cuando hay conflictos que no se resuelven, uno lleva ese conflicto a todos lados. Por eso uno de los requisitos para los que iban a pastorear una iglesia, por ejemplo, en las cartas pastorales del apóstol Pablo, él habla que el siervo de Dios no tiene que ser pendenciero, no tiene que ser peleador, que buscador de conflictos, hostil, que está todo el tiempo a la defensiva o está siempre buscando un momento para que se genere una discusión. ¿Conocen personas así? Acá no, pero en otras localidades yo he visto gente así. No hay sobremesa si no hay discusión. Yo he estado en reuniones familiares de ese tipo y es muy triste. Y siempre todo empezó bien y no terminó igual. Y Dios quiere que seamos pacificadores. Nosotros, dice el apóstol, que nuestra palabra esté sazonada con sal, porque así salvarás a los que te oyeren. ¿Cuánto les gustaría ser una bendición para el que los escuche, para el que los observe, que la gente quiera estar con nosotros? ¿Por qué? Porque donde llega llega la presencia de Dios.
Así de simple. Llega a la presencia de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Pero cuando hay guerra acá adentro, como dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Vienen de afuera? No, vienen de adentro. Hay gente que tiene una guerra adentro, que se crió con tanto conflicto que no lo tiene resuelto. Pero hay algo hermoso, Dios resuelve los conflictos. A veces los conflictos nos amargan y nos dan un nudo en la panza, un nudo en el estómago, un nudo en las contracturas. Y Dios desata todas esos nudos. Él nos liberta de ataduras, de amargura, de rencores, de odio. ¿Y qué hace? Nos sana. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos eso donde vamos. Por eso dice, no tengas pleito, no seamos de los que generan pleitos. Dejemos, y si sentimos que hay algo que no está resuelto, vayamos al Señor, busquemos consejo donde debemos buscarlo y resolvamos esos conflictos. Si no, vamos a llevar esos conflictos donde quiera que estemos. Así que no meterse en pleito sin razón. Otro consejo, no envidiar a la persona injusta. El Salmo 73 habla de aquel que se desenfocó y empezó a tener conflicto porque empezó a tener envidia de los pecadores y decía, ve, en vano he lavado mis manos en inocencia, aquel otro que es un sinvergüenza le va bien, en cambio a mí. Entonces el diablo empieza a poner argumentos, no vale la pena servir a Dios, no vale la pena rendirse a Dios, eso es una mentira. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay muchas cosas que son cuestión de tiempo. Así que hay un consejo maravilloso. No empecemos a mirar a los costados. Hay gente que sigue con conflictos y complejos y toda la vida mira al costado y vive comparándose con otro. ¿Vieron lo que hace el envidioso? Tiene algo y está contento hasta que mira al costado y ve que otro tiene un modelo mejor de lo que tiene. Tiene ese celular, está recontento, pero el otro tiene un modelo más nuevo, ya se le fue la alegría. ¿Cómo es posible? Dios nos da felicidad. ¿Saben lo que es felicidad? Poder estar contentos con lo presente. Estoy contento con lo que tengo. Y Dios sabrá si me bendecirá con esto otro o con más, pero Dios siempre me bendecirá. Yo aprendo a disfrutar de lo que tengo hoy. ¿Cuántos me dicen amén? Pero la envidia hace que todo el tiempo esté mirando a los costados. Y no se envidia solo cosas que se compran con dinero. Se envidian otras cosas. Se envidian talentos, se envidian ministerios, se envidian relaciones, se envidian familias, se envidian metas, logros. La envidia y los celos fue lo que llevó a Caín a perder mucho. Entonces, ¿nosotros a dónde tenemos que mirar? Al Señor. Y ser libre de los celos y de la envidia, porque la palabra de Dios dice que donde hay celos, hay toda turbación y toda obra perversa. Donde hay celos y envidias, allí está la mano del diablo trabajando para hacer estragos en las relaciones interpersonales. Pero por eso dice no envidiar. El sexto consejo de estas instrucciones de hacerlo bien a nuestro prójimo es no elegir el camino de los injustos. Cuando dice no elegir, yo pensaba, ¿a quién miramos? ¿A quién levantamos en nuestra vida como referentes? ¿A quién deseamos imitar? ¿Quiénes son tus referentes? Si los referentes están en las redes, en los programas de televisión, y te influyen de tal manera que a veces algunos no se dan cuenta, pero se empiezan a vestir igual, a cortarse el pelo igual. ¿Por qué? Y eso está hablando de una evidencia, ¿no? Que han puesto a ciertos referentes como modelos de su vida y los terminan imitando. Sería interesante que en esta tarde, esta noche, pudieras preguntarte, ¿a quién tienes como referente? Yo recuerdo una joven que había llegado a mi iglesia, había tenido una vida muy, muy desgraciada, muy triste, y el Señor la sacó de intentos de suicidio. Entonces tenía una lucha, ella me contó, que en un momento decía, estábamos adorando a Dios y ella miraba a alguien y decía, qué lindo, quisiera ser como ella porque la veía adorando a Dios y disfrutando de la presencia de Dios.
Y después decía, no, mejor que no, mejor no quiero ser. Entonces estaba en una lucha. Quizás alguno está en una lucha con un pie acá y otro pie allá. En un momento quiere vivir de una manera y se olvida rápidamente y pone a otros referentes y termina imitando otros referentes que nada tienen que ver con nuestro referente, el varón perfecto, ¿no? A donde queremos alcanzar a Jesús. Nada tiene que ver. Entonces están así, en una inconstante. Cuán inconstante es tu corazón, me acordé de ese texto, ¿no? Con una inconstancia. Pero qué maravilloso es decidir obedecer estas instrucciones. No voy a imitar el camino de los injustos. Voy a buscar a mi máximo referente, que es Jesús, y a todos los que Dios me ponga cerca como consejeros que me van a llevar a crecer en esta relación con Jesús. ¿Qué resultados tenemos por obedecer todas estas instrucciones que hemos desglosado? ¿No? Esta es la razón por la que debemos obedecer estos consejos que hemos estado mencionando. ¿Qué resultados tenemos? Dice la palabra, hemos leído, que Dios tiene comunión con quienes caminan en justicia, en obediencia a Él. La mayor riqueza que tengo es tener comunión con Dios, tener relación con Dios. ¿Cuántos disfrutan de la relación con Dios? No hablo de que vengas a la iglesia, de que tengas buenos amigos aquí, que pases tu tiempo, que haya actividades que te hagan sentir bien. No pasa por ahí, pasa por conocer a Dios, por tener amistad con Él, por tener comunión con Él. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? Dios quiere que tengas comunión con Él. En segundo lugar, dice que Dios bendecirá la morada de los justos. ¿Saben qué? Yo lo que deseo es agradar a Dios y que su bendición esté sobre mi vida y sobre todo lo que represento, o sea, mi familia, mis seres queridos, mi iglesia, ustedes, que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Dios bendecirá la casa de los justos. Dios mostrará su favor para con sus hijos. Los tiempos pueden ser malos y pueden venir peores, pero ya lo hemos comprobado, así que no dudamos. Ya no dudamos, tenemos cada vez más certeza de que Dios siempre muestra su favor. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza a enumerar los beneficios. Él es también termina diciendo, Él es el que te corona de favores y misericordias. Yo necesito el favor de Dios. Hay quienes buscan, todo el tiempo están buscando gente que le haga favores. Yo quiero el favor del Altísimo porque Él mueve los hilos y Él me despeja el camino y me da los ayudadores que yo necesito. De Él viene todo favor. ¿Quieren tener al Señor? Al que le dé los favores. Mire que el más importante, el Rey de Reyes, nos llena de favores. Dice en cuarto lugar estos resultados, que Dios bendecirá con honra a los suyos. Y ahí empieza la contraposición, ¿no? De los que no lo escogen. Dicen, pero los necios, estos son los que no quieren hacer caso a la palabra de Dios, serán avergonzados. Leía un profeta que dice, tropiezan porque son desobedientes. Entonces vale la pena tener un corazón dócil y decir, yo me rindo. Hay gente que siempre, ¿vio esa frase? Le busca la quinta pata al gato. Estas son las normas. Ah, bueno, perfecto. A obedecerlas. ¿Lo dice la palabra? Sí. Amén. Sí, Señor. Así lo haremos. ¿Cuántos me dicen amén? Sencillo. Pero para los complicados desobedientes, siempre le encuentran la quinta pata al gato. Y uno da una propuesta que es de la palabra, pero, mejor es obedecer. Lo dice la palabra. Mejor es aprender en la escuela de la prudencia. ¿Cuál es esta? Obedecer su palabra que como ley y consejo Dios como Padre amoroso nos brinda, que aprender con la escuela de la consecuencia. Algunas lecciones las aprendí con esa. ¿Cuántos cursaron en la cátedra de la consecuencia? Ya dice, no voy más. Quiero ir a la cátedra de la prudencia.
¿Cuál es la cátedra de la prudencia? Hoy estamos de cátedra. ¿Y quién nos da cátedra? La palabra de Dios. Y nos enseña amorosamente, nos exhorta, nos avisa anticipadamente para que con prudencia obedezcamos su consejo, vivamos en obediencia a su ley y disfrutemos de toda la felicidad y plenitud que viene por esta decisión. Y seamos, y se cumpla la ley de Dios que se resume en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. La cruz. Una relación vertical con el Señor y una relación horizontal con todos los que lleguen, y Dios permita que lleguen cerca de mi persona. Y terminamos siendo una bendición. Y tenemos paz, y tenemos vida, y vida en plenitud. Y esa vida, dice la palabra de Dios, está en su Hijo. ¿Quieren cerrar los ojos un momento para que podamos orar juntos? Es una delicia la palabra de Dios. Por eso yo creo que con esta serie de mensajes se derriba ese argumento que quiere sembrar el enemigo en la mente para hacernos creer que los caminos de Dios están llenos de cosas que causan fastidio, que servir a Dios es tedioso, que es complicado. No. La ley del Señor es mi delicia. Por eso uno de los versículos que memoricé siendo joven, Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice, deleítate con una de esas músicas preciosas que son músicas cristianas y emociónate mientras suene esa música. Yo soy de las que disfrutan la música, pero no dice eso. Deleítate a sí mismo en el Señor. El salmista dice, mi delicia es tu palabra. Dice la palabra de Dios, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar su ley, me va a mostrar su consejo y yo voy a corresponder en obediencia y por esa correspondencia en obediencia seré bendecido. ¿Y en qué consistirá esta bendición? En que tendré plenitud de vida. ¿Cuántos eligen la vida? Alguno te dirá, y te obligan a ir ahí. No me obliga a nadie. Yo de mi propia voluntad decido amar a Dios. ¿Y cómo no haces esto? No, te lo prohíben, no me lo prohíben. Quiero agradar a Dios. Y si Dios me dice que esto no, es porque me cuida, como las leyes de tránsito me dan prevención y me avisan del peligro. No quiero correr riesgos. Quiero obedecer a Dios y lo hago de mi propia voluntad. Y es mi delicia. Y eso trae paz a mi corazón y garantía de que Él toma en sus manos mi vida, por tierna que sea y joven, por inexperta que sea. Algunos tienen temor al futuro. ¿Y qué voy a hacer? El futuro está en las manos de tu Señor. Y si no tienes quien te ayude, el Señor va a ser el que te va a ayudar. Y que no tengo familia. Dios es padre de huérfanos. Él asiste, Él abre puertas, Él nunca te dejará. Esa promesa me acompañó desde muy temprano y se ha cumplido y se cumplirá en tu vida si eliges poner al Señor como tu Dios. Y eso implica si eliges abrazar su ley y obedecerla. Es imposible obedecerla mediante esfuerzos humanos, pero Él nos ha dado de su Espíritu. Y si le abres el corazón al Espíritu de Dios, Él te ayudará para poder vivir en obediencia. Si has fracasado como yo en tantos intentos, fue porque quise obedecerle con mis fuerzas y quise obedecerlo sin cultivar esta relación de palabra y de oración. Pero en esta tarde estamos entendiendo que nos acercamos al Señor y Él
¿qué es lo que hace en nosotros? Nos da su Espíritu, y por medio de su Espíritu Santo podemos tomar consejo, podemos comprender el consejo. Por medio de su Espíritu Santo va a traducir su palabra y vas a entender en esa situación puntual qué hacer. ¿Y cómo es eso? Porque Dios te hablará. ¿Y por medio de qué te hablará? Por una experiencia mística te hablará por medio de su palabra, que es viva. Y cuando tu voluntad la rindas y decidas obedecer lo que Él te dijo, tendrás plenitud, tendrás paz, tendrás su favor y te ayudará. Gracias te damos, Señor, por este momento en que yo entiendo que muchos jovencitos a quien tú ves como preciosos, y cuando digo preciosos, digo valiosos, están levantando sus manos y están rindiendo su voluntad y están eligiendo amar tu palabra y obedecerla, no por una obligación. Alguno pensará que está en la iglesia porque sus padres lo trajeron de chico y no le quedó otra. Y hoy quizás el Espíritu Santo de Dios te hace saber que hicieron muy bien tus padres en traerte, pero no estás aquí porque tus padres te trajeron, sino que estás aquí porque el Señor te eligió. Y entre un montón te eligió, y aunque en un entorno quizás no te den valor, en su casa Él te hace saber que tienes valor y que lo debes amar y servir y transitar en su camino de santidad. Y es posible por su Espíritu, que es el que nos santifica. Padre Santo, te doy gracias. Tu palabra dice, y hoy en las canciones también y en la oración se mencionó, que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Y yo me gozo al comprobar que hay jovencitos que están llegando a tu presencia y se están derramando en tu presencia y están pidiendo ayuda porque desean obedecer tu ley y tu consejo. Y yo te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo vendrá y hará morada en su ser y les fortalecerá para poder en cumplimiento tu palabra, poder poner en cumplimiento tu palabra, obedecer tu palabra, y por esa decisión y ese constante compromiso serán bendecidos, y tu favor se derramará desde temprana edad hasta el resto de sus vidas, si es que no se apartan de ti. Señor, yo como una más entre ellos, también vuelvo a decir, quiero tu palabra es mi delicia, quiero obedecer tu palabra y quiero ser, Señor, una bendición donde quiera que tú me pongas. Quiero que el que se acerque pueda ser bendecido. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las comprenderé y las pondré por obra, porque tu Espíritu Santo me ayudará. Y esto será vida y plenitud, deleite para mi corazón y para todo aquel que lo abrace. Señor, gracias. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada joven. Te rogamos que bendigas cada familia aquí representada y aquellos que están gustando esta palabra por medio de las redes. Señor, tu bendición también les alcance en el nombre poderoso de Jesús, porque donde hay un corazón en el cual tu palabra haya lugar, tu bendición se derrama. Te damos gracias, muchas gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí. Y todos decimos amén y amén. Amén. Gloria.